Bienvenidos a Restaurando Familias en este episodio número 23. Ya hemos pasado 3 semanas de mucha bendición donde Dios ha empezado a tratar nuestra vida de forma personal, de forma familiar y de forma ministerial. Pero en esta semana que nos toca tratar tiene que ver con la restauración en nuestras finanzas, en nuestra vida financiera y cómo debemos administrar esos recursos, esas bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Por eso el tema que quiero tocarte hoy tiene que ver, o lo vas a encontrar en el libro de Ageo, del profeta Ageo, donde hay una palabra que quiero compartirte, que quisiera que podamos leer. Dice el capítulo 2, versículo 4 del libro de Ageo: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate, también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando leemos este fragmento encontramos ahí una afirmación de Dios, diciendo que de Él es el oro y la plata. Y cuando entendemos que estos ejemplos tienen que ver en nuestro presente con las finanzas, nos damos cuenta que podemos rescatar muchas cosas de estos fragmentos, pero quisiera que hagamos un repaso de este capítulo, o de estos 2 capítulos que tienen que ver con el libro de Ageo. Si lo pueden leer todo, es muy corto y van a encontrar tremendas riquezas literarias en él. Ahí cuenta la historia de que el pueblo de Israel volvía del cautiverio babilónico y lo que debían hacer como mandato de Dios era reedificar el templo. Pero sucede algo muy particular. Sucede algo que, más allá de que Dios los libera, los saca de ese cautiverio, y después de ese cautiverio tienen la oportunidad de reedificarle a Dios un templo para adorar su nombre, ellos se dedican a hacer otra cosa. Y se dedican a reedificar primeramente sus casas. Entonces ahí hay un problema, porque no están haciendo caso a lo que Dios les está diciendo, sino que empiezan a dedicarle tiempo a las construcciones de sus propias casas. Entonces Dios llama la atención a través del profeta para decirles que no, que debían hacer lo que Él le había pedido primero y que Dios iba a bendecir sus vidas. Pero la preocupación era otra y ellos estaban como con el afán de querer tener su huerto y tener sus cosas, y primeramente ellos, y luego sí querían construir el templo. Pero aquí había un principio de obediencia que se estaba quebrando, que se estaba rompiendo. Otro de los factores que sucede y que podemos ver allí también es un estado de desánimo, porque aquellos que habían tenido bastante años como para ver el templo de Salomón estaban como desanimados, creyendo de que semejante gloria había tenido ese templo, era imposible poder igualarla con cualquier obra que ellos podrían hacer. Entonces los vemos ahí en un estado totalmente desorganizado primero, y también en desobediencia delante de Dios, pero también con un estado de desánimo. Entonces esto lo podemos trasladar a nuestro presente, y en nuestro presente podemos encontrar que en muchas ocasiones nuestras finanzas, que tiene que ver con la economía de nuestro hogar, de nuestra vida. Primero quiero darte un dato a través de eso para que podamos entender lo que quiero desgajar después. Cuando hablamos de economía estamos hablando de un orden. Economía proviene de un vocablo griego que significa que es oikonomos. Oikos significa, tiene que ver con el hogar. Oikos significa hogar o casa, y nomos tiene que ver con reglas o normas. Entonces esto, en la etimología de esta palabra podemos desgajar o podemos sacar de allí un significado muy importante para que podamos entender esto. ¿Qué significaría en este conjunto de palabras, este juego de palabras compuestas? Tendría que ver con el orden o las reglas de un hogar. Cuando establecemos una economía en un hogar, estamos estableciendo unas reglas, estamos organizando el hogar. Tiene que ver con el orden en la casa.
Entonces, cuando hablamos de estos temas, es muy importante saber de que cuando hablamos de economía, estamos hablando de ordenar nuestra casa. Porque no solamente la economía tiene que ver con dinero, sino también con recursos, y tiene que ver con que de qué manera nosotros nos vamos a administrar. Entonces, cuando traemos esto que les contaba del pueblo a nuestra vida, del pueblo de Israel que estaban viviendo a nuestra vida, a nuestro presente, nos encontramos en muchas ocasiones en estos actos sin darnos cuenta. Quizás a veces Dios nos está pidiendo algo y nosotros no lo ponemos primero, claro, porque el resultado es que matemáticamente no nos dan los números. Entonces, cuando tenemos que hacer primero la obediencia o cumplir primero con lo que Dios nos dice, entonces ahí es cuando entramos a calcular y no podemos cubrir a veces algunas obligaciones que tenemos. En este caso, por ejemplo, podríamos poner como ejemplo el hecho de saber pagar el diezmo. Porque créeme que el diezmo se paga. El diezmo no tiene que ver con algo de que si lo siento o no lo siento. El diezmo es algo que yo le tengo que dar a Dios. Por algo la palabra de Dios dice que aquellos, Dios los trata como de ladrón. Aquellos que no han diezmado, dice, ustedes me han robado. Entonces, cuando hablamos de esta obligación que uno asume maduramente, ¿no? Entonces entendemos de que es una obediencia que debemos actuar justamente como, o ponerlo como prioridad en primer lugar cuando tenemos que establecer economía en nuestro hogar y cuando tenemos que ordenar nuestra vida, porque ahí la palabra de Dios dice que de Él es el oro y la plata. Que a Dios le interesa, no es que a Dios le interese lo material, es que a Dios nos quiere enseñar a nosotros a saber ser organizados y saber priorizar las cosas como deberían estar en su orden. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, no tenemos ningún problema para llegar ante el alfolí, como dice también la palabra de Dios, y dejar nuestras ofrendas y dejar allí también primeramente la bendición que va a traer a nuestra vida. Cuando entendemos todo esto empieza a organizarse y a poder tener una estructura más armoniosa. Entonces ahí podemos ver que la situación era la contraria. Ellos no deseaban primero construir el templo, sino construir sus propias casas. Entonces es como que, bueno, a nosotros nos ha pasado muchas veces. Pensamos primeramente en nuestras necesidades, las que quizás pensamos no poder cubrir, y quitamos esa bendición que por ahí va a traer una multiplicación a nuestros ingresos. Que de hecho eso sucede. No es que lo hacemos esperando la multiplicación, es que nosotros lo hacemos en obediencia a Dios, y la obediencia nos trae bendición. Y otro de los puntos que quiero tocar también para enriquecer este mensaje es que allí estaban los ancianos, los que habían podido ver esa gloria de ese templo salomónico, y ellos estaban ahí como desanimados, diciendo, por más que levantemos semejante templo, nunca vamos a poder igualar a aquel que hemos visto. Y la palabra de Dios nos decía, que dice, pero la gloria de esta casa será mayor que la primera. Entonces ahí le estaba dando ánimo Dios, diciéndole, no vean solamente lo que ha pasado, crean en lo que van a hacer, porque Él lo iba a llenar de su gloria. Y hoy en día nos encontramos en una situación parecida, cuando empezamos a ver a aquellos o empezamos a querer crecer a la sombra de alguno que ha realizado grandes obras o que financieramente han logrado crecer muchísimo. Se nos hace muy difícil a veces tener el ánimo adecuado para poder hacer las cosas. Por eso no crezcas a la imagen de algo, de alguien, no crezcas a la sombra de alguien. Sé vos mismo, cree en la palabra de Dios que te ha soltado, y esa palabra en tu vida te dará ánimo, te enseñará y te guiará para que todo lo que tengas a la mano lo puedas hacer como para Dios. Eso traerá bendición a tu vida, hará que las cosas se vean desde un plano distinto y empieces a ver cómo Dios empieza a enriquecer tu vida. Y creemos en un Dios que ha derramado bendiciones, y que esta palabra es no solamente para ese tiempo, para ellos, sino que proféticamente para nosotros, en este tiempo en que la economía está temblando, como dice allí la palabra de Dios, que Él haría temblar la tierra y la tierra seca, y las naciones temblarán, porque justamente están en una situación económica que no está fortalecida, y están temblando a través de estos problemas que están teniendo. Y creemos que Dios hará venir el deseado de las naciones, que en muchos casos se ha pensado, se lo ha tomado como que hablaba del Señor Jesús. Y déjame decirte que ahí no está hablando del Señor Jesús, ahí está hablando del dinero. Él está hablando de dinero. En ese momento el contexto de ese texto
habla de dinero. Por eso él termina diciendo: mío es el oro y mía es la plata. Y lo que desearon las naciones siempre y desean hoy también es el dinero. Y Dios lo que está diciendo: haré temblar la tierra, haré que el mundo entre en crisis, haré que las naciones entren en crisis y que no sepan para dónde ir y no sepan resolver sus problemas financieros y económicos, y vendrá sobre mi casa estas riquezas. Dios hará y transformará y hará las cosas distintas. Habrá una transferencia económica, financiera para los hijos de Dios. Créelo que es palabra de Dios. No es que vamos a sentarnos a esperar esta bendición y venga de arriba, sino que todos tus proyectos, que todos tus principios de proyecto, de obras, tus iniciativas, eso van a dar fruto, y van a dar mucho fruto, porque Dios te va a bendecir, porque de Él es el oro y la plata, y Él dice: traerá paz a nuestra vida, traerá paz a su casa. Entonces todo esto no solamente te traerá un bienestar económico, sino también te traerá paz, te traerá estabilidad, para que nunca más estés pensando qué pasará mañana, porque sabemos que con Él tenemos guardado todas las cosas, aún nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Toma esta palabra, recibila. Espero que en la próxima vez que podamos recibirte a través de Facebook, nos comentes y nos des testimonio de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y ha empezado a hacer también en las finanzas. Que el Señor te bendiga y enriquezca mucho tu camino.